Porque tenemos a León Lecanda, que está ahí pegadito al América todos los días y que nos puede contar de primera mano quién tomó la decisión, por qué es Diego Ramírez, por qué solo Diego Ramírez, podrán preguntar otros, quién va a llegar en su lugar, los demás están advertidos, condicionados, presionados, en fin, hay un montón de preguntas al respecto de esta decisión que se ha tomado. León, buenas noches. ¿Qué nos puedes contar, ya avanzado básicamente todo el día, a estas horas de la noche, de todo lo que se vivió hoy en Cuapa? Sí, Ricky, fuerte abrazo. A ver, claramente se había tensado la cuerda en el Club América. Los resultados del año 2025 no habían favorecido para nada a el proyecto deportivo que había conquistado un histórico tricampeonato. No hubo refuerzos en el mercado invernal de hace un año y ahí comienza un poco la debacle. Jugadores que terminaron el ciclo y no salieron a tiempo, futbolistas que tenían contratos muy largos, con salarios muy altos y que no pudieron ser vendidos en su momento o ahora. Y el mismo hecho de que los refuerzos no llegaron en tiempo en este mercado invernal, o incluso de que la inversión de cerca de 28 millones de dólares del verano pasado pues no ha cuajado como se espera en Cuapa, y hablo de Alan San Maximán, Alexis Gutiérrez, José La Pantera Zúñiga y también Isaías Violante. Ninguno ha sido una solución inmediata, un jugador de impacto para América. El hecho de que en este mercado invernal en particular el equipo tuviera varias necesidades implicaba lo mismo para la directiva, la necesidad de vender. Y lo cierto es que al no poder negociar, jugadores como Javairo Dilrosun, Igor Lichnowsky, Kevin Álvarez, que en su momento podía haber salido a León, el caso, por supuesto, hoy por hoy de Víctor Dávila, la no renovación de un jugador canterano como Ralph Orquín, que saldrá libre sin minutos en este semestre, en el próximo verano, fue sumando al entorno negativo. Ha sido una decisión en donde, como bien dicen ustedes, se corta el hilo por lo más delgado, y era antes que la caída del presidente deportivo Santiago Baños o del propio entrenador André Jardine, la que iba a rodar era la cabeza de Diego Ramírez. León, sabemos quién va a llegar, qué está pensando América, van a mantener la posición, esta que pareciera en algunos casos ser hasta medio un escudo, ¿no? Para no llegar directamente hasta la presidencia, en fin, no sé cómo lo estén planteando. Y si esto detiene, por ejemplo, la negociación de Vega, ¿quién la estaba llevando? ¿Era Ramírez o esta sí la opera directamente Santiago Baños? Sí, hoy hablábamos en Equipo F, ¿no? Con Ricardo Peláez. Me tocó cubrir como periodista esa época de Peláez como presidente deportivo de América, en donde no tenía un director deportivo. Esta estructura sí lo tiene y va a ser ocupado por el director de scouting de las Águilas en los últimos 6 años y 5 meses. Un nombre que no estaba en la palestra. Si mucha gente decía Diego Ramírez, ¿qué hace Diego Ramírez en América? Bueno, era el director deportivo. Es Antonio Ibrahim. Eso estamos en posibilidad de confirmar. Lo dimos desde hoy por la tarde en Fútbol Picante, y Antonio Ibrahim, que ya tiene casi 9 años de experiencia en el Club América, antes fue el jefe de analistas de video del año 2017 hasta septiembre del 2019, cuando es ascendido al director de scouting. En su, digamos, en sus tareas esenciales estaba manejar el área de inteligencia deportiva y hacer básicamente 2 pilares. Uno, el análisis de rendimiento deportivo sobre los jugadores que ya pertenecen a la institución, en todas las categorías, en la rama femenil, varonil, y la otra, el análisis de los perfiles de aquellos jugadores que pudieran llegar al nido. Contrataciones en donde participó en los últimos 6 años, a ver, muy puntuales, Brian Rodríguez, Sebastián Cáceres, Cristian Borja, por ejemplo, entre otros. Algunas que no le funcionaron, Jorge Meré y seguramente otras más, ¿no? Jugadores que no han cuajado en América. Como todo, no es una garantía que haya un escauteo para que el futbolista se adapte a un equipo con tanta exigencia como América, pero es Antonio Ibrahim el que toma el relevo de Diego Ramírez, aunque, ojo, esta es información nueva, me dicen que podría ser un interinato, Ricardo, es decir, no se descartan más cambios y en múltiples niveles en el próximo verano. Eso te iba a decir justamente, León, te saludo con mucho gusto. Eso te quería preguntar, hoy digamos que la tormenta llegó y mojó plenamente a Diego Ramírez, pero de alguna manera Santiago Baños ahí se protegió con ese puesto que él inventó para de alguna manera ser un pararrayos, ser alguien a quien le caigan primero las culpas antes que te lleguen a ti. Por un lado. Por el otro lado, de alguna manera también a Jardín lo ponen tranquilo. O sea, Jardín, mira, pues sí, nos falló tal, pero de aquí en adelante te prometemos que las cosas
van a funcionar mejor. ¿Esa lectura tiene sentido? Sí. ¿Y cuál es el apoyo que tiene Baños para no pensar que en la siguiente sacudida sea él el que salga? Sí, por ahora Baños ha perdido a su brazo derecho, un hombre de toda su confianza como Diego Ramírez, que participaba desde luego en las negociaciones, en renovaciones de contrato, en todas las necesidades del futbolista, del primer equipo, sobre todo, como un enlace con el propio entrenador. Sé que hubo diferencias. No una ruptura, no una pelea personal entre Andrés Jardine y Diego Ramírez, pero sí diferencias importantes porque uno, el directivo, le cuestionaba al entrenador ya la táctica, el cambio de sistema, torneo a torneo, las decisiones en cambios en el terreno de juego, la falta de resultados, claramente, ¿no? Y me dicen a mí que en un momento dado Diego Ramírez hubiese puesto a Andrés Jardine como, pues justamente, ¿no? El hombre a salir de la institución. Y por el otro lado, el entrenador le cuestionaba justo la planeación deportiva, el decir, a ver, si sabíamos desde el verano que teníamos muchas necesidades y el equipo quedó eliminado el 29 de noviembre en los cuartos de final con Rayados, Héctor, pues tuvo todo el mes de diciembre para traer refuerzos, claro. Y el primero llegó el 4 de enero, Rodrigo Dourado, ya había 18 días de pretemporada. Entonces, América hoy no ha cerrado a Rafael Veiga, y ahorita hablamos de ese tema, porque todo el mundo dice, pues, ¿qué está pasando en el club, no? El presupuesto no es el de otros años, lo he comentado extensamente, y para eso necesitaba consolidar ventas que no se lograron establecer. No es responsabilidad única de Diego Ramírez, está compartida, ¿no? Jugadores, técnico y los dos presidentes, tanto Santiago Baños como Héctor González Iñárritu, pero lo cierto es que iba a rodar una cabeza pronto, y repito, esa tenía que ser la del hilo más delgado. La gente se acuerda del tricampeón de Jardine, no del tricampeón de Diego Ramírez, ¿no? Perfecto, Lion, te mandamos abrazo. Gracias. Bueno, pues todo esto de cara al partido del fin de semana ante Necaxa, está claro que en América están enojados, porque si no, pues no destituyes a tu director deportivo, ¿no? A mitad de semana, de cara a un partido como el que tienen este... Sí, por supuesto. Buenas noches, lo hablamos reiteradamente. En ocasiones existe el blindaje para que no llegue directamente el cortar cabezas y destruir una estructura. Le preguntaba yo a Ricardo, porque amablemente nos lo describías el organigrama del América. Y yo decía en la mesa que tú habías hecho el modelo de cómo funcionaría el América porque fue muy, muy fructífero. Diego Ramírez era el que simplemente sostenía por todo lo que él mantenía en cuanto a relación o el enlace entre la directiva y el cuerpo técnico. Y después Santiago Baños es el que ejecuta solamente. En esta cuestión, la presión para el América es muy grande, es muy alta porque no han tenido buenos resultados. Después de mantenerte todo el tiempo en la cima, evidentemente ser tricampeón, llegar a una final y perderla parece tetracampeonato, te habla de que siempre están en la mira el América. Ahora, para mí creo que es parte fundamental que para seguir manteniéndote ahí tenga que suceder este momento. Es muy positivo lo que tiene que suceder. No estoy diciendo que estoy a favor de cortar cabezas, no, ojo, simplemente sucede porque es natural que los ciclos se terminen y es un llamado de atención. A mí lo que me llama la atención es que se van primero con este blindaje, entre comillas, y no se van con Jardine, que para mí ha sido como que ha estirado de más, se le ha cuestionado, pero uno ganó en la cancha el tricampeonato y otro simplemente en la gestión. ¿Qué pesa más? Pues aquel que da la cara, ¿no? Que es el primera instancia, que es el entrenador. Ese es mi problema principal. Yo ni siquiera conozco a Diego Ramírez, no tengo nada a favor de él, mucho menos en contra. Mi problema es por qué a Diego Ramírez nunca se le aplaudió en los éxitos, pero es al primero al que echan en el fracaso. Me parece injusto, me parece que lo están usando. Un chivo expiatorio, sí, por supuesto. Lo están sacrificando a él por otros, porque es más fácil echar a Diego Ramírez que a Santiago Baños, a Héctor González Iñárritu, a Andrés Jardine. Mi Richard, mi conclusión es que te faltó tener o poner a un director deportivo. Sí. Quizá ahí seguirías en el América. A ver, quizá ahí estarías, lo habrían echado a él. Ricardo, lo dijo mejor y más claro, Sergio. Ahí va. Te faltó poner a un director deportivo, mi Richard. A ver, vamos a contar un poco de historia. Dale. Cuando me toca llegar a la América como presidente deportivo, porque ese era el puesto, presidente deportivo, había un presidente operativo, que era John de Luisa y el señor Azcárraga. Al año cambia, John de Luisa sube al presidente del Comité de Fútbol de Televisa y entra Pepe Romano como operativo. Entonces queda el señor Azcárraga, John de Luisa y después las dos presidencias. Claro.
Me toca elegir a un cuerpo técnico y traigo al Miguel Herrera con Santiago Baños de auxiliar y con Diego Ramírez de auxiliar. Ahí los conocemos. Entonces ellos hicieron su trabajo como cuerpo técnico. Se ganó el título, el 2013, ¿se acuerdan? Todo perfecto, todo maravilloso. A la selección. Después nos vamos a la selección, ahí pasaron otras cosas en Brasil, nos fue muy bien en Brasil, pero bueno. No era Miguel, penal. Miguel no se era quedó en la selección y yo me quedé en el América. Ya vino Mohamed y todo. La estructura era así. Ahora, quiero el segundo punto, sí darle importancia al área operativa. El área deportiva elige al técnico y junto con el técnico, con base en un presupuesto, traen a los jugadores. Pero el dinero pasa por el área operativa. Entonces aquí hay una responsabilidad también operativa en que no pueden con Dilrosun o no pudieron, en que Lichnowsky no lo pueden quitar, en que no pueden traer al otro, en que ¿por qué? Porque el área deportiva no se encarga del dinero o de los sueldos y de esas cosas. No. Eso lo hace el área operativa, que le corresponde a Héctor González Iñárritu. Eso es lo que yo les puedo contar. Yo creo que Jardine, antes de que lo corran, se va a ir. Yo pienso que ya está un poco desgastada. Va a ser una salida como esta, Ricardo. La querrán vender como de mutuo acuerdo. Yo creo que al final del torneo dice León de Lecanda, en la tarde nos dijo que va a haber cambios. A lo mejor el señor Jardine dice, gracias, le van a sobrar opciones en el extranjero y en México. Pero esas son dos cosas distintas, Ricardo. Sí. Uno por dignidad, porque se desgasta el speech en el vestidor hablando del entrenador. Sí, claro. Y no por el tema de las formas que utiliza el organigrama de la América para destituir a alguien y para ponerlo en el matadero, por decirlo Ahora, así. claro. Son dos cosas muy diferentes. Sí, claro. El comunicado de prensa a pie de letra, y lo leemos aquí rápido nada más, dice que, y te lo pregunto, Héctor, porque dice una cosa, nosotros estamos interpretando Claro, evidentemente otra, ¿no? Dice que deja el cargo de director deportivo del Club América para continuar su crecimiento profesional a través de la implementación de proyectos de desarrollo deportivo en conjunto, entre otros con el propio Club América y con otras subsidiarias del grupo Ollamán, y luego remata diciendo: estamos muy entusiasmados por la nueva etapa de Diego y estamos ciertos de que continuaremos escribiendo historias de éxito en conjunto. O sea, te da a entender que se va sin irse del todo, Sí, ¿no? sí, Que sí. seguirá, aunque nosotros interpretamos que lo echaron al matadero. Ay, perdónanos porque te vamos a señalar públicamente como una parte de la gran responsabilidad de lo mal que está el equipo. Perdónanos, pero no te preocupes. Ya se va a ir Jardine. Y cuando se vaya Jardine, a lo mejor te reintegramos. Ahorita no puedes estar con Jardine porque ya está hasta la maíz de que no le traes refuerzos. Entonces, ¿sabes qué? Ahorita te sacamos. Dime tú, Ollamani, aparte del América, ¿qué otro equipo tiene? Como para pensar que Diego Ramírez va a estar operando algo de fútbol. O sea, no le ¿Qué otro critica el equipo? comunicado. Claro que no, hombre. Pero sí lo quitaron de su posición. Claro, lo quitaron Lo de quitan donde de su posición, de la de director deportivo. ¿Cuántos años tenía siendo aparentemente muy útil? 2021. ¿Cuántos años tenía? Ah, bueno, No, 2021. Entonces, esos Es- 5 años le dicen, ya sabes qué, pues, ahorita le pueden seguir pagando el sueldo y 6 Puede meses ser. o no sé, a lo mejor Entonces es hasta un una- movimiento lateral quizá por ahí. Claro, bueno, O puede mientras no te he hecho, te sigo pagando, a lo mejor mientras se acaba tu contrato. No, que sí, no, lo que peor, me queda peor claro- peor cosa. ¿Qué tal que en el verano siga la cosa mal? Claro. Y entonces Santiago Baños deja el cargo y Diego Ramírez se ha reintegrado como nuevo presidente. Bueno, se ha hablado deportivo. mucho de que habrá movimientos también en Federación Mexicana de Fútbol cuando No, pues termine el tiene que Mundial. haber, terminando el Mundial, claro. Entonces claro. pueden pasar muchas cosas. Yo lo que sí veo, de verdad lo digo con el corazón en la mano, es que todo esto que está pasando en el América ahorita es natural. Me hace súper natural en un equipo que ha venido ganando, luego perdió una final. Es cierto, en el tema internacional es una